You got it? Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos liberar el conocimiento sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolo accesible para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia, con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Salvador Domínguez, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para aprender lo que viene desde el más allá. Tu micrófono, compadre. ¿Ya ven? Ahí ya. Ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Quiero presentar el tema de hoy. Tenemos como invitado a Diego Durazo, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, y hoy nos presenta las órdenes secretas y su aportación al ocultismo. Diego es músico, multiinstrumentista, escritor, fotógrafo, conferencista, organizador de eventos culturales, cofundador de Ananta, una escuela de sanación y autoconocimiento en donde se enseña yoga, meditación, filosofía, arte, botánica, psicología y demás medios para el despertar de la conciencia. Es licenciado en negocios de comunicación y entretenimiento por la Escuela Bancaria y Comercial. Tiene una certificación en Hatha Vinyasa Yoga, un diplomado en musicoterapia y otro en psicopedagogía musical. Ha dado clases de música desde 2012 de forma particular y en el Centro Municipal de las Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes entre 2013 y 2017. Está dedicado principalmente a la espiritualidad bajo las enseñanzas de maestros de linajes íntimamente ligados al gnosticismo, rosacrucismo, masonería, teosofía, budismo tibetano, chamanismo, wicca y más. Actualmente guía meditaciones y da sonoterapias con el propósito de ayudar a sanar los diferentes cuerpos físico, emocional y mental, por medio de la respiración consciente o control del prana o pranayama, la visualización, mantras, etc. También dedica su tiempo a recuperar enseñanzas antiguas heredadas por familiares, que ayudan a conocer las posibilidades del ser, así como para desarrollar suprasentidos y utilizar lo que somos para lograr todo lo que nos propongamos, teniendo una verdadera comprensión que nos ayuda a dar fe de lo que comúnmente está escondido, helado
oculto. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Alejandro, muchas gracias por estar aquí todos. Gracias Gerardo, gracias César, gracias a todos los que están escuchando. Estoy muy feliz, estoy honrado de que no me hayan vetado de su programa. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué No, te- realmente Ajá. me gusta que pues me hayan hablado otra vez, porque para mí esto de, digamos, divulgar la enseñanza, pues es casi tan, bueno, es igual de hermoso que recibirla, ¿no? Es una cosa muy bella. Gracias por recibirme hoy. Pues Bienvenido. bueno, voy a compartir, ¿no? La pantallita. Ujú. A ver, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. 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 Pues bueno, antes de comenzar, me gustaría como aclarar algunas terminologías, algunos temas, algunas posturas para que poco a poco vayamos quitándonos este velo, ¿no? Esta cortina que nos impide ver más allá. Generalmente estamos muy, digamos, enfocados en lo mundano, en lo material, y en estos temas, lo material es simplemente un paso más. Lo material es un proceso de realización. Es el fin del proceso de realización. Entonces, bueno, muchos términos, muchas de estas cosas van a sonar raros para algunas personas porque generalmente las estamos confundiendo, ¿no? Me gustaría decir que órdenes secretas o religiones, ritos, cultos, iglesias, logias, templos, doctrinas, todas estas palabras como que a mucha gente les suenan como sinónimos y pues no lo son, definitivamente son complementos entre sí, son cosas que juntas se dan un sentido y pues bueno, los practicantes le damos un propósito, ¿no? Le damos lo llenamos de nuestros ideales, de nuestros fundamentos. Y entonces este tipo de órdenes realmente han existido en todo el mundo, en tantos niveles, eh, en tantos ámbitos, porque al final un grupo secreto pues es fácil de hacer, ¿no? La cosa es a qué se dedican estos grupos. Vamos a hablar principalmente de una, pero digamos que tenemos dos ramificaciones principales que vamos a dividir como positivas y como negativas, porque es una forma en la que nuestra mente consciente, nuestro intelecto principalmente puede polarizar más y puede entenderlo mucho mejor, ¿no? Yo considero que lo ideal es irnos a las positivas, habrá quien difiera, pero realmente es algo muy importante esa decisión, ¿no? Vamos a enfocarnos en esas entonces. En estas cosas también hay muchas divisiones, hay muchas esquematizaciones, hay mucho, eh, digamos, nuestra mente necesita encontrarle este orden, esta lógica a las cosas que estamos hablando. Entonces, hay muchísimas formas de dividirlas. Las palabras cambian dependiendo de las enseñanzas, digamos, de la cultura, de los años, de la moral. Las palabras son simplemente símbolos y los símbolos nos comunican mensajes, pero estos mensajes pueden ser comunicados de diferentes formas y nosotros los podemos ir descifrando a través de, obviamente, la expansión de nuestra conciencia. O sea, nosotros vamos adquiriendo información y vamos relacionando y vamos interiorizando estos símbolos. Entonces, se puede decir que nosotros buscamos lo lógico y por eso es como tan complicado en muchos aspectos diferenciar entre la fantasía y entre la realidad. Porque hay muchas ocasiones en que nuestra mente simplemente quiere encontrar un orden, quiere ponerle un propósito pues a lo que está haciendo, aunque sea sin fundamentos, quiere simplemente crear una narrativa de alguna forma que de alguna forma haga que nuestros pensamientos tengan orden, así sean
pues de alguna forma fantasía. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre qué es fantasía y qué es lo que estamos realmente viviendo. Las sociedades secretas en estos días tienen como muchísimas, pues muchas ideas mezcladas, ¿no? La gente ha puesto mucha atención en ciertas sociedades específicas, digamos, y ha olvidado muchas otras. Y sobre todo ha olvidado que las órdenes secretas no son específicamente algo como para controlar a la humanidad, sino que también está este lado que intenta liberarla. Entonces, estos círculos simplemente son, pues, sociedades de personas que están preocupadas o que están intrigadas por el origen de la humanidad, por el pasado, por el presente. Y obviamente eso los hace ver que en el futuro hay ciertas posibilidades. Entonces, intentan guiar de alguna forma a la humanidad a que esas posibilidades sean lo más pacíficas posibles, lo más llenas de luz, lo más llenas de sabiduría. Pero bueno, obviamente el otro lado quiere hacer lo contrario, quiere quedarse esa información para oprimir a la gente. Es todo un tema porque, pues por un lado, lo que queremos todos en estos temas es encontrar la libertad, encontrar la paz, encontrar la sabiduría, encontrar esa famosísima iluminación. Y nosotros hemos tenido referencias de este tipo de sociedades en tantas cosas de la cultura popular, porque al final toda la sociedad está basada en eso, de una u otra forma. Hace muchos años era mucho más común todo lo que veíamos, digamos, en las pinturas, en los monumentos, en los edificios, tenía un propósito realmente espiritual. Y hemos perdido eso. Entonces, las ideas que tenemos de estas sociedades pueden ser en muchas ocasiones muy tergiversadas. Y el problema es que la gente no se da tanta la tarea de seguir con eso. Entonces, en muchos casos, la gente prefiere considerar que estas cosas son solo inventos y llamarles teorías conspiranoicas, ¿no? Porque en eso están basadas muchas teorías conspiranoicas. El tema aquí es que cualquiera de las dos cosas que creamos es solo eso, creencia. Y hay mucha gente que puede decidir creer en una cosa por convicción a descubrir su realidad. Y hay gente que puede decidir no hacerlo por preferir lo que piensa, ¿no? Por simplemente estar cómodo con sus propios pensamientos. En realidad, la ignorancia, digamos que es como una enfermedad que yo considero que es la peor, porque nos mantiene a nosotros, pues, de acuerdo con estar enfermos. Nos mantiene conformes con estar enfermos. No por eso vamos a estar en paz, no por eso vamos a estar tranquilos, pero estamos conformes porque estamos en una, ¿cómo decirle? Un círculo, una zona de confort. Entonces, salir de esa zona de confort es muy difícil, se necesita mucha voluntad. En muchos aspectos, la ignorancia es considerada pues un defecto, ¿no? Algo malo. Pero hay diferentes tipos de ignorancia, hay diferentes niveles de ignorancia. Y podríamos decir que para un bebé, pues todo es un misterio, ¿no? Nada sabe. Pero en cuanto a conocimiento intelectual, podemos decir que cuando un bebé llega al mundo, él viene totalmente despierto realmente, viéndolo espiritualmente. Viene con estos sentidos, digamos, puros, sin obstaculizar, sin dogmas, sin teorías que bloquean pues lo que estamos viendo realmente.
A esto se le llama mitote con los toltecas, o se le llama maya con los budistas, o es simplemente esta ilusión, ¿no? De la Matrix. Entonces lo que intentamos, digamos, con la meditación principalmente es quitar estos pensamientos, dejar que la mente se rinda, que la mente deje de tomar el control, que las emociones estén completamente calmas. En ese momento en el que no tenemos estos filtros, podemos percibir la realidad como es, porque no la estamos juzgando, porque no decidimos si es algo bonito o feo o bueno o malo. Entonces, un bebé en ese aspecto viene mucho más despierto. Si nosotros pudiéramos enseñarle a los niños a crecer sin dormir sus otras virtudes, la raza evolucionaría muchísimo más rápido. Ese es todo un tema y es por eso que en este tipo de cosas se trata mucho la educación. La educación es primordial. Ay, disculpen. Ahora, estas realizaciones que tenemos nosotros de los diferentes puntos de vista que tenemos, de los diferentes niveles de conciencia, puede lograrse a realmente dimensiones inimaginables. Nosotros estamos viviendo ahorita en la tercera dimensión y tenemos un chispazo de lo que es la cuarta dimensión. Si tomamos en cuenta que la cuarta dimensión es el tiempo, nosotros vemos el tiempo como una línea, lo vemos de principio a fin, pero no lo vemos completamente. Esto porque estamos limitados al espacio-tiempo en la tercera dimensión. Entonces nosotros podemos ir liberándonos de estas limitantes conforme nos vamos liberando de ciertos pensamientos, de ciertos acuerdos, de ciertas limitantes que nos ponemos como sociedad. Es todo un tema mundial, es increíble. Entonces, nosotros tenemos que entender hasta qué nivel nosotros evolucionamos, hasta qué punto lo hacemos conscientemente, hasta qué punto hacemos las cosas inconscientemente, y tenemos que encontrar el origen de todos los problemas que tenemos que deshacerlos y tenemos que reunirlos. A esto se le llama un principio de transmutación, solve et coagula, que significa disuelve y junta de nuevo. Entonces, esta es una forma, digamos, de acceder al subconsciente conscientemente, deshacerlo y reintegrar estos pedazos de nuestra psique en algo que tenga orden, que tenga sentido, en lo que nosotros sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre nuestras situaciones, nuestros traumas, cómo nosotros hemos lidiado con nuestra vida. Pero bueno, esto tiene muchísimas interpretaciones. Los temas que hablo ahorita, podría hablar horas y horas de cada uno. Entonces, ¿qué pasa con el secretismo, con el misterio, ¿no? Para un recién nacido, pues todo es un misterio. Todo lo que no sabe es algo por descubrir. Puede observar, puede vivir, puede experimentar, pero no ha desarrollado tantas cosas que eventualmente le van a servir para la creatividad, principalmente para crear, porque a eso venimos. Somos seres creadores. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de estas posibilidades, empezamos a estudiar nuestro comportamiento. Empezamos a estudiar el comportamiento de las demás personas. Empezamos a estudiar nuestras acciones y sus repercusiones. Empezamos a ser conscientes realmente de cómo estamos viviendo. En esta gran lucha nos hemos encontrado tanto como seres humanos como
o sea, individuales como sociedad. Entonces, pues se van formando estos grupos, ¿no? De los más entregados a los temas espirituales o de los más entregados a los temas mundanos. Y nosotros tenemos que ir, digamos, en la senda del filo de la navaja, como se habla en la Biblia. Esta senda del filo de la navaja es cuando tú caminas tan derecho, tan centrado, tan seguro, que nada te puede perturbar, digamos, nada puede perturbar tu movimiento, nada te puede sacar de ese camino. Así que este grupo de iniciados deciden formar parte del camino oculto, del silencio, del desarrollo de sus capacidades como seres humanos. Y hasta aquí pueden dedicarse tanto al progreso de la humanidad como al retroceso. La diferencia son las motivaciones, los guías, el fin que busca. Para mí la motivación es el cambio, es la mejora, es el aprendizaje, es el amor. Los guías son todo lo que veo, en todo está el aprendizaje. Y pues el fin profundo, el fin último de todo lo que busco es esta unificación de la conciencia, de esta conciencia universal. Entonces, para emprender este camino, nos estamos preparando para dejar ir, para desprendernos de las cosas materiales para alcanzar los siguientes niveles. Pero no solo las cosas materiales, sino las cosas de una vibración baja. Estos son los juicios, el miedo, la pena, la culpa, las ambiciones, los vicios. Y esto, pues, es con lo que peleamos, con la tentación, ¿no? Nosotros podemos ver que cuando hacemos algo que nos hace bien, nos sentimos bien. No importa si es algo que nos gustaba o no. Aquí hay una gran diferencia entre hacer lo que nos gusta y hacer lo que nos hace bien, lo que nos impulsa a avanzar, ¿no? Entonces, si nosotros logramos trabajar esto, si nosotros seguimos con este camino, podemos eventualmente salir de esta vida de recurrencia, en donde repetimos los mismos errores hasta que los aprendemos, hasta que sabemos qué hacer con lo que tenemos. A esto se le llama la rueda del samsara. Esta rueda del samsara, es una representación budista. Hay muchas diferentes representaciones de estos temas de la reencarnación, pero en este caso, pues está muy bien planteado por el hecho de que es un círculo que no tiene fin, pero del que es posible escapar. Pero no escapar como huyendo, sino simplemente sabiendo la salida. Y entonces, nosotros tenemos que ser los albañiles de nuestro templo. Nosotros tenemos que trabajar bajo las órdenes de este gran arquitecto del universo, ¿no? Como lo conocen los masones. Nosotros tenemos que discernir entre la tentación y entre la enseñanza, entre el crecimiento y el estancamiento, entre la evolución y el no saber qué hacer. Nosotros tenemos que saber en estos momentos si vamos a tomar decisiones que están ayudando a los demás. Ahorita estamos en una situación en la que pues de alguna forma todos necesitamos ayuda, en la que la depresión, la falta de dinero o la pérdida de seres queridos está terminando con muchas vidas y con situaciones que la gente puede darse cuenta que son hermosas, pues simplemente están bloqueadas, ¿no? Por estos sentimientos, por esta época de confusión. Durante cientos de miles de años,
hemos intentado seguir con estas tradiciones, con estas enseñanzas, y se han perdido en cientos de miles de situaciones información increíble, recopilaciones de todo el mundo, como ha sido, no sé si fueron 2 o 3 incendios de la Biblioteca de Alejandría, en donde se contenían, para empezar, muchos de los libros originales de la Biblia, o las enseñanzas, los libros que escribió Cleopatra, muchas cosas que ahora no podemos tener acceso porque simplemente hay gente que quiere destruir toda esta enseñanza. El sometimiento de las culturas, el destruir las selvas, destruir los templos, es una forma en la que nos dicen no se acerquen a esta sabiduría, porque si no somos ingobernables. Y ese es un tema. La gente que tiene que continuar con estas tradiciones es gente que tiene que sacrificarse, que tiene que entregar su vida a la enseñanza. Estos personajes han sido matados en tantas ocasiones, pero han hecho lo posible por hacer conocido el potencial del hombre. Entonces, estas órdenes han trabajado tanto con la política dentro del gobierno como para derrocar al gobierno. Estas órdenes han trabajado por encontrar la ligadura entre las diferentes culturas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos 2 representaciones completamente diferentes. Diego, Disculpa. un comentario que dicen aquí, Fernando Álvarez, que cuál podría ser el propósito de ocultar el conocimiento, destruyéndolo como sea, ¿no? Ocultarlo. Bueno, es digo que hay es 2 el formas. control de la gente, ¿no? Como las religiones, que no quieren que se sepan verdades diferentes a las que ellos manifiestan. Hay 2 razones principales para ocultarlo y depende de qué lado están, ¿no? Del lado que busca el poder, pues obviamente es ocultarle al mundo sus posibilidades. O sea, si yo, digamos, tengo un esclavo y le hago creer a ese esclavo que es mi esclavo porque es inferior a mí, él va a vivir en esa idea y entonces jamás se va a rebelar. Pero si a ese esclavo le digo que somos iguales, que somos totalmente iguales en todo aspecto, pues él va a decidir que entonces ahora yo puedo ser su esclavo o simplemente que no lo va a hacer, ¿no? Por otro lado, como la idea es evitar que este tipo de cosas pasen, en las órdenes más puras se evita que personas impuras entren. En la Biblia Jesús lo describe como que no hay que darle perlas a los cerdos, porque se pueden atragantar con ellas, porque pueden hacer más daño tanto a sí mismos como a los demás por no saber utilizar esta información. Si yo te digo que tienes la posibilidad de hacer explotar un país completo, va a caer en ti la posibilidad o la decisión de sí hacerlo o no. Y hay gente que no está preparada para eso. Entonces sí, las cosas se van haciendo gradualmente, por eso se van enseñando por grados. A veces, pues, no sé, la gente quiere llegar a pilotear un avión y no sabe cuáles son las partes del avión, va a estar complicado. Entonces todo va gradualmente y mientras más conocimiento sobre las posibilidades que tenemos adquirimos, pues obviamente hay más responsabilidad, ¿no? Como decía Spider-Man. ¿Alguna otra duda hasta ahorita? No, hermano, adelante, muchas adelante. gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, en estas civilizaciones, muchísimos seres se han desarrollado para compartirnos estas enseñanzas. En este caso tenemos
dos representaciones de las muchísimas que hay del árbol de la vida. La parte izquierda es de la mitología nórdica. Esto lo conocemos por, bueno, algunos los conocerán por Avengers, ¿no? Por Marvel, pero la mitología nórdica es una de las más antiguas. Está relacionada con otra raza, con la hiperbórea, que significa muy del norte. Y pues aquí nos describen de alguna forma estas esferas, estos niveles, que del lado derecho podemos ver igual con los toltecas, que también usaban la cruz, que también lo representaban con un árbol, que también tienen estas serpientes, que tienen los rumbos cardinales, y miles y miles y miles de cosas. Pero es que esto lo tenían también los tibetanos, y los egipcios, y los celtas, y muchísimos más. Tenían ritos solares, ritos lunares, tantas cosas parecidas que pues simplemente es reunir la información y darnos cuenta de que nos estaban diciendo las mismas cosas. Otros muy importantes para mí, por ejemplo, o en general en la historia de la vida son, aquí vemos a Pitágoras, que él encontró la relación que tienen las matemáticas con el desarrollo del ser humano a un nivel muy, muy profundo. Si nosotros pensamos en el teorema de Pitágoras, pues probablemente vamos a pensar en las fórmulas y en lo horrible que fue la secundaria, pero el teorema de Pitágoras ni siquiera era de Pitágoras, o sea, es una cosa que él aprendió en los templos en Egipto y que él transmitió y que realmente tiene que ver con un proceso de autorrealización. Tenemos también a Confucio, a Roger Bacon, a Paracelso, simplemente el que descubrió o el que empezó la farmacéutica, ¿no? A Isaac Newton, a Leonardo da Vinci. Todos ellos eran ocultistas que pues terminaron impregnándose tanto en la cultura popular que simplemente no podemos pensar en cuáles eran sus enseñanzas realmente si lo vemos desde el lado totalmente intelectual. Estas son personas que desarrollaron su potencial a un nivel muy, muy, muy elevado y, por ejemplo, Da Vinci, que también es uno de mis personajes favoritos, pues hacía todo. Esto es porque desarrollar el potencial significa al mismo tiempo desenvolver al ser. O sea, trabajar en el desenvolvimiento de la conciencia. Cuando esto pasa, trabajamos, por ejemplo, mejor los dos hemisferios del cerebro. Entonces somos mejores con la música, con la pintura, con la arquitectura, con diferentes cosas, ¿no? Que ahorita ya les explicaré cómo denominaba Robert Floyd. Ahora, dentro de estas órdenes muy importantes, existen, por ejemplo, claramente la masonería, que es yo diría que la más conocida. Existe la Orden Rosacruz, existe la Orden de los Templarios. Si se dan cuenta o sea, estos son los orígenes de la Cruz Roja y de ciertas cosas que tenemos muy clara en la simbología cotidiana. Tenemos también la Ordo Templi Orientis, tenemos la Astrum Argentum, Golden Dawn y muchas otras. Otra que yo he estudiado muchísimo y con la que he estado muy cerca es con la Sociedad Teosófica, fundada, entre otros, por Elena Blavatsky, un personaje realmente interesante que escribió uno de los libros más importantes ahorita en el ocultismo, que son Isis sin velo y la doctrina secreta, disculpen, la doctrina secreta. Y bueno, ella fundó la Sociedad Teosófica. Si podemos ver en el logo de la Sociedad Teosófica, vemos el Uroboros, que es muy conocido por los celtas, pues esta estrella de David, ¿no? Que es realmente todo un símbolo alquímico de unión. Tenemos el Ankh egipcio, tenemos la esvástica, tenemos el Om. Lo que hizo la Sociedad Teosófica fue reunir y traducir información filosófica oriental principalmente, muchas cosas del Tíbet, muchas cosas de la India,
Y entonces lo trajeron a Europa y a América a mediados de 1800, y ella tuvo que recorrer el mundo 2 veces, imagínense, en 1800, 2 veces recorrer el mundo. Conoció los templos más importantes en México, en Perú, en todos lados, y fundó la Sociedad Teosófica gracias a estos maestros que son parte de esta gran fraternidad, los maestros ascendidos, unos maestros que se encargan de que los ocultistas difundan la enseñanza. Entonces son estos maestros los que enseñan a estos ocultistas a traducir esta información y obviamente trabajar en niveles mucho más profundos con ellos. Se le llaman los maestros invisibles. Y estos 3 principales son el conde de Saint Germain, el maestro Kuthumi y el maestro Moria. Entonces, muchas de estas órdenes están pues fundadas por personajes que tuvieron contacto con estos maestros en diferentes épocas, o sea, en cientos y en miles de años de diferencia. Pero en teoría, el mismo Saint Germain, con el que se fundó la Sociedad Teosófica, es el que ha fundado la Orden Rosacruz muchas otras veces. Ay, es todo un tema, me encantaría hablar de cada tema durante meses. El camino es representado de pues, diferentes formas, con diferentes nombres, y va dependiendo pues, de la instrucción que recibe el alumno. En la Cábala podemos ver muy claramente, aquí es, digamos, una representación de la Cábala, de los sefirotes, pero con el cuerpo humano, y podemos ver pues esta relación que hay entre el cuerpo y estos niveles. Digamos que antes de entrar al camino de la iniciación, se pasa por un proceso que se llama el sendero probatorio, en donde vemos aquí a la izquierda a estos pues perdidos, ¿no? Uno con una venda en los ojos, y no están llegando directamente, pero bueno, están buscando. Esto es el sendero probatorio, el momento en el que estás decidiendo si sí o si no, decides tomar el camino de la iniciación. Se dice que hay 33 iniciaciones relacionadas, pues entre muchas otras cosas, con la columna vertebral. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas relaciones que tienen estas iniciaciones, o que tienen ciertos sentimientos o ciertas virtudes, así como las enfermedades. O sea, hay muchas cosas relacionadas con nuestra espina dorsal, con nuestra columna vertebral, porque ahí sube y baja toda la energía, porque por ahí nosotros podemos despertar estos sentidos extrasensoriales. Entonces, bueno, está muy relacionado con esto, con las iniciaciones en la masonería. Y la onda es que el propósito es salir a este nuevo mundo, salir de esta ilusión mayábica, y eventualmente hacernos dioses. Suena muy, muy loco, obviamente, pero el tema de que estemos hechos a semejanza de Dios es que somos como una semilla, o somos como un huevo. En la alquimia se usa muchísimo el huevo filosófico para representar esta formación del nuevo verdadero hombre. Se le llama hombre, no al varón o a la mujer, sino al ser humano realmente desarrollado, fuera de sus vehículos, pues digamos el físico, ¿no? o el astral, que son unos cuerpos inferiores. Cómo me encantaría poder explicar tantas más cosas, de verdad. Pero la cosa es... ¿Perdón? Ay, ok. Pero bueno, la cosa de esto es que el tiempo cambia. Nosotros tenemos que adaptarnos a la evolución de la humanidad.
Tenemos que trabajar conforme a los ciclos, conforme al tiempo, conforme al lugar en donde estamos, y trabajar en ese lugar para hacer, digamos, lo que llaman el traer el reino de los cielos a la tierra. O sea, llegar a estos niveles de conciencia mucho más elevados, al que le llamaban el mundo de las ideas, o al que le llamaban, por ejemplo, la música de las esferas también, Pitágoras, ¿no? Estos niveles en donde simplemente las cosas funcionan muy, muy diferentes. Son cosas muy difíciles de explicar cuando trabajamos demasiado con el raciocinio y no con la imaginación. La imaginación no es fantasía, es la creación de las imágenes. Entonces, la idea es salir de ese mundo en donde hay ego, en donde hay una separatividad entre todas las cosas que nos hace alejarnos de la gran verdad. Esta gran verdad siendo que todos somos uno, ¿no? Y que todos trabajamos para lo mismo. Entonces, no sería lo mismo trabajar con estas escuelas budistas tibetanas que tienen unas enseñanzas muy antiguas, a trabajar con los derviches de Turquía, o a trabajar con los toltecas, o a trabajar con celtas, o tantas cosas. No es exactamente lo mismo porque son procesos diferentes, porque son épocas diferentes, porque son situaciones diferentes. En el Tíbet o en lugares como Bután, tienen esa gran dicha de que pues no escuchan claxons todo el día y toda la noche como en las ciudades, ¿no? Entonces, tenemos diferentes pues, formas de acercarnos a estas prácticas, pero al final, muchas prácticas que ahorita son muy conocidas, originalmente solo las podían recibir maestros que llevaban muchos, muchos años estudiando en sí mismos para poder trabajarlas. Y ahorita muchas pues las buscamos en YouTube y así simplemente, o se hacen conocidas hasta para los psicólogos. A veces los psicólogos usan técnicas que no saben que vienen de los budistas tibetanos de hace miles de años. Es increíble la forma en la que se pasa toda esta información. Y es que ahora tenemos la gran dicha de que podemos hablar de estos temas, de que podemos practicar estas cosas y no ser quemados, y no ser colgados y decapitados, porque durante muchos años tuvo que ser así para que nosotros pudiéramos acceder a esta información. La masonería es una de las razones principales por las que se conocen las órdenes secretas. Y hay diferentes ritos. Está el rito escocés, antiguo y aceptado. Está el rito de York, el francés, el nacional mexicano, el rito egipcio y tantas cosas. Pero estas mismas enseñanzas, cuando vemos el origen, son una mezcla de otras culturas. Tienen cosas de los griegos, de los egipcios, también tienen cosas de los sufís, de los sabios del Islam. Tienen cosas relacionadas con sumerios. O sea, es una mezcla de información muy bella que los masones han podido plasmar en los templos como con la intención de dar la enseñanza en un lugar atascado de simbología, como originalmente eran las catedrales, que no son cosas católicas. O sea, las catedrales las hicieron muchísimos maestros que sabían estas cosas, que en la arquitectura plasmaban estas enseñanzas para mantenerlas de alguna forma escondidas, pero también a la vista de quien conoce eso. Entonces, por eso masón significa albañil, realmente es el que construye. Entonces es muy bello que ellos hayan tomado todas estas simbologías tan representativas. La onda es que la principal función de estas órdenes
digamos que es el ritual en muchos aspectos. O sea, a través del ritual lograr sus objetivos. O sea, esto es prácticamente magia total. Si tú vas a la iglesia católica, si vas a cualquier iglesia de por aquí, pues vas a ver todo un ritual que la gente está acostumbrada a hacer por pura repetición, porque lo ha hecho toda su vida, pero que no sabe que realmente son cosas que vienen de otros rituales, de otras órdenes, de otras religiones, y todo en origen es de otro lado. O sea, prácticamente no hay nada inventado por estas personas. Cuando se empiezan a inventar las cosas es cuando empiezan a dormir estas enseñanzas, estas escuelas. Empiezan a llenarse de gente interesada que se da cuenta del poder que puede tener, del dinero que puede sacar. Y eso pues empieza a complicar las cosas. Los templarios fueron los más famosos en este aspecto porque en 1099 Godofredo de Bouillon, aquí a la izquierda, logró conquistar Tierra Santa. Entonces, en los próximos años, se empezó a saquear de alguna forma el templo de Salomón, que es de los lugares más importantes en cuanto a esto, porque todos estos templos, de todas estas órdenes, tienen un origen en el templo de Salomón, en donde se dice que habían muchos tesoros de niveles muy elevados, tesoros con fuerzas especiales que ayudaban a, pues, conquistar el mundo. Sí suena muy loco, ¿no? Pero la cosa es que cuando lograron esto, empezaron a tener control sobre toda Europa. Unos más o menos 20 y tantos años después de eso, ya se habían formado el Priorato de Sion, que eran los encargados de mantener el linaje de Jesucristo y las enseñanzas protegidas, y la parte armada de esta sociedad, que son los caballeros templarios, que originalmente tenían el nombre de los caballeros pobres, no, los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Entonces, estos maestros que querían impartir la enseñanza se tenían que ver enfrentados con otras religiones, tenían que conquistar, tenían que, pues, hacer todo un relajo para proteger sus enseñanzas, pero obviamente al mismo tiempo aplastando las enseñanzas de otros, ¿no? Es todo un tema en la historia cómo todos se van aplastando en vez de juntarse. Pero el tema es que aquí en el Priorato de Sion, algunos de los grandes maestres que se sabe que fueron, pues, los grandes maestres del Priorato, están Víctor Hugo, Leonardo da Vinci, Nicolas Flamel, Robert Fludd, Isaac Newton, Claude Debussy y pues muchos más que trabajaron y dieron su vida por proteger estas enseñanzas. Los caballeros templarios empezaron a tener control sobre toda Europa, sobre todo el dinero, fueron el primer banco internacional. Ni siquiera la iglesia podía detenerlos porque tenían acuerdos, al punto en el que, pues, después de 150 años, los caballeros templarios tenían todo el control y la iglesia católica decidió, pues, que no. Entonces comenzó la Inquisición, comenzó la gran matanza, y en los años 1300, tanto los cátaros como los templarios, pues, perecieron por completo. Se le conoce a la matanza de los templarios como el Viernes 13, fue un viernes 13 de octubre, en el que murieron casi todos. Esto fue en 1307. Jacques de Molay murió en 1313 y en la hoguera, antes de ser quemado, logró dictar su
pues su sentencia y citó al Papa Clemente V ante el tribunal de Dios dentro de un mes. Y al rey, ¿quién era ese rey? Felipe IV, lo citó dentro de un año, un mes. Y luego profetizó que el reinado de esa familia que llevaba 300 años terminaría. Y todas estas cosas que dijo se cumplieron. Más o menos en un mes después murió el Papa, un año y un cachito después, un año y un mes creo, murió el rey y al total de 25 años terminó el mandato de esa familia pues el reinado, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son muy interesantes porque son totalmente reales. Ahí está, en la historia. Y los cátaros fueron terminados también en esa época. En 1321 agarraron a Guillaume de Belibast y él, igual que Jacques de Molay, dio su, pues digamos, su veredicto en el que dijo que después de 700 años el laurel reverdecería. Los cátaros volverían justamente después de 700 años. Esto fue en 1321, entonces cabe aclarar que es este año en el que el laurel reverdece. Y 200 años después de eso, la iglesia continuaba con todo este ataque y ya estaban en México, ya habían tomado Tenochtitlán justamente estos 200 años después. La Inquisición realmente terminó hasta 1967 en Italia. La gente creería que muchísimo antes, pero oficialmente terminó en 1967, lo cual nos hace ver que aunque hemos avanzado muchísimo, seguimos en este oscurantismo, seguimos viviendo un oscurantismo tanto por el lado de la iglesia como pues la política, como los que prefieren que compremos y consumamos a que aprendamos. La Orden Rosacruz es una de mis favoritas por muchas razones. Es la más ligada a estos maestros ascendidos. Y aunque se sabe que los orígenes de la Orden Rosacruz son mucho más antiguos, la primera vez que apareció algo públicamente fue en 1614, luego en 1615 y 1617, con la trilogía Rosacruz, que fueron unos panfletos publicados por Christian Rosenkraus. Obviamente pues significa Cristiano Rosacruz. Se dice que es un acrónimo, me parece bastante lógico. Y el primero se llama Fama Fraternitatis, el segundo Confessio Fraternitatis, y el tercero es Las Bodas Alquímicas de Christian Rosenkraus. Este es todo un tema también gigante y hermoso, pero Christian Rosenkraus viajó muchísimo, también por Egipto, también por diferentes lugares del Medio Oriente, y conoció diferentes maestros, en algunos de ellos eran también sufís, o sea que dentro de la sabiduría Rosacruz, que es muy cristiana, hay origen también, pues, musulmán. Entonces eso es muy interesante. Pero fundó esta sociedad y solamente hizo un grupo muy pequeño de 3 personas que después de varios años y varias reuniones decidieron separarse para siempre y cada quien tener un solo discípulo a quien compartirle la enseñanza. Estos discípulos mantendrían la Orden Rosacruz secreta durante 100 años. Después de 100 años podrían salir a la vida. Y a mediados de 1700, la Orden Rosacruz tenía prácticamente todo el control de la masonería, principalmente en Alemania. Esto hizo que muchos no estuvieran muy de acuerdo y que se empezaran a formar diferentes grupos, diferentes asociaciones que cuestionaban las enseñanzas, que cuestionaban el origen de
de los maestros, la veracidad de todas estas cosas. Y entre ellos, masones y rosacruces formaron a la Orden de los Illuminati de Baviera. Ellos decidieron tomar otro rumbo y pues eso también contribuyó mucho al cambio del control político y económico en Europa y en el mundo. O sea, es todo un tema. También en 1784 el conde de Cagliostro fundó el rito egipcio, en donde se basó mucho en las enseñanzas que recibieron Platón, Pitágoras, en los templos de Egipto, en Memphis, Luxor, y hasta en el templo de Delfos, en Grecia. Aquí hay unos cuantos rosacruces importantes que les sugiero que tomen screenshot, porque me gustaría hablar de muchísimos, pero pues no hay tiempo, ¿no? Aquí hay otros, muchos muy importantes: René Descartes, Pascal, Nietzsche, hay tantos, Galileo Galilei, y pues bueno, ustedes mismos pueden investigar, vean cuáles son sus aportaciones, vean cómo realmente sin ellos la raza simplemente no evolucionaría. Y estos son los templos de Luxor y el templo de Delfos. A la izquierda es el templo de Delfos, en donde había una inscripción en la entrada muy famosa que decía Nocete ipsum. Y eso significa conócete a ti mismo. La frase completa era: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, en estos lugares es en donde estos maestros, tanto Platón como Pitágoras, recibieron sus iniciaciones y pues ahora los conocen por cosas mucho menos trascendentales, diría yo. Ahora, hay algunas formas de dividir las definiciones de magia, porque la magia está muy peleada, bueno, no la magia está peleada, sino los científicos están muy peleados con esa palabra, ¿no? Mucha gente cree que solo hablar de magia es pues cosas de Harry Potter, pero pues la magia realmente puede ser muy sencilla, es algo que hacemos todos los días, simplemente no la sabemos ubicar. Robert Flood definía diferentes tipos de magia, como una es la magia benéfica, en donde hacen pociones, venenos, filtros, medicinas, etc. Ahorita esa se le puede llamar simplemente farmacéutica. Está la magia necromántica, se trabaja con los muertos, es todo un tema, como lo que podemos ver aquí. Todo esto pues son rituales de magia necromántica. Entonces, estas cosas son complicadas, son temas muy delicados y que hay que ver aparte. También está la goetia, que es la magia es un trabajo con seres de bajo astral, con seres, digamos, impuros. Está la magia maléfica, está la magia teúrgica. La teurgia es la que se trata con seres divinos, con ángeles, con maestros. Y bueno, hay diferentes tipos de magia en diferentes culturas, pero en resumen todas funcionan más o menos igual. Se utilizan ciertos objetos como la copa para representar la feminidad, para llenarlo de agua, que es el elemento. Tenemos la daga o el atame, que representa obviamente lo masculino. Tenemos varitas, tenemos representaciones de la tierra, del fuego, por eso hay velas. Son muchísimas cosas las que hay que tomar en cuenta y que realmente tienen un propósito sin importar la cultura. O sea, los mayas y los asirios utilizaban muchos procedimientos muy parecidos. Y bueno, la verdad es que esto es larguísimo. Yo podría estar horas y horas, pero aquí les dejo unos
ocultistas que a mí me parecen algunos de los más importantes, o algunos que deberían ser muy, muy reconocidos por diferentes razones. Está Rumi, que es sabiduría sufí también muy antigua, es un gran, gran sabio. Muchos de ellos hicieron bases importantes para la psicología, como Ouspensky. Hildegard von Bingen es la consideran una santa, y es de esas personas que lograron utilizar a la iglesia de su lado y al mismo tiempo hacer este tipo de cosas. O sea, de alguna forma hicieron que no la quemaran y que la hicieran santa, a pesar de hacer las mismas cosas que hacían las otras a las que quemaban, ¿no? Como muchos. Arnold Krumheller es mi favorito, les recomiendo muchísimo estudiar sobre él, porque ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Revolución Mexicana habrían sido como fueron de no ser por él. Y Jacobo Greenberg es uno que últimamente he estado estudiando mucho, porque él era mexicano, y es todo un tema. Acaba de salir un documental sobre él. Él desapareció, era un científico que estaba comprobando muchas cosas sobre, pues, la visión extraocular. Él hacía que diferentes niños en México pudieran leer sin usar los ojos. Y pues hay unos temas ahí con que la CIA se lo llevó, y es un tema muy, muy, muy interesante. Pero bueno, para que vean que hay muchos científicos que realmente han trabajado por esto y que pues los han desaparecido. Rudolf Steiner, un famosísimo Rosacruz que fundó la escuela Waldorf, es antroposofía, es rosacrucismo para niños prácticamente, o en general el método perfecto de enseñanza. Y bueno, hasta aquí voy a dejar esto porque por mí me sigo, pero es momento de que me hagan sus preguntas. Gracias por escuchar hasta ahorita. Pues sí, listo, preguntas. Ustedes díganme. ¿Alguien quiere preguntar, comentar? ¿Qué opinan? Fernando. A ver. Excelente exposición. Maravilloso escuchar todo lo que has dicho. Casi nos dejas sin palabra porque todo lo que nos has dicho es realmente muy interesante, en lo cual nosotros en nuestra vida podemos mejorar con ciertos conocimientos como estos. Te agradezco mucho tu explicación. Y comentaste es un Rosacruz mexicano. ¿Cuál es el nombre que dijiste? Arnold Krumheller, muchas gracias para empezar. Arnold Krumheller era mexicano-alemán. O sea, la mitad de su familia y gran parte de su historia es alemana. Entonces él viajó por todo el mundo y trajo a México tanto su propia orden Rosacruz, trajo el martinismo a México incluso. Y es que es todo un tema, podría estar horas hablando de él. Realmente él hizo demasiadas cosas. Fue el doctor de cabecera de Francisco y Madero, estaba en todas las órdenes, las que quieras, todas las que mencioné y más. Tenía todos los grados de todas esas cosas, y él fue de los primeros. De hecho, creo que estuvo en la primera generación de Ciudad Universitaria. Fue doctor honoris causa de la UNAM, pero también estudió medicina en Suiza, en Chile. Hay demasiadísimo que decir de él, pero otros Rosacruces mexicanos, o sea, pues sí han habido, según yo. Bueno. Mencionaste Jacobo Greenberg, ¿no? A Jacobo Greenberg, él como tal no, bueno, no sé si era Rosacruz, no hay nada de que diga que sea Rosacruz. Él realmente también era un científico de la UNAM, y él tenía un laboratorio ahí en CEU, en donde estudiaba todas estas cosas, pero él lo estaba haciendo totalmente del lado de la ciencia. Lo que pasa es que conoció en Los Pinos. En ese momento ¿quién estaba en el 90, como el 90 de presidente?
tal vez era, no sé si era Cedillo. Carlos Salinas de Gortari. No era Salinas, no sé qué año era, pero uno de esos. El punto es que la esposa del presidente llevó a Jacobo a Los Pinos y le presentó a una curandera muy conocida llamada Pachita. Esta Pachita era como Ok. una María Sabina que hacía unas operaciones mágicas. Y entonces él estudió varios años con ella y estuvo también estudiando con Carlos Castañeda y bueno, se empezó a salir mucho del tema científico porque empezó a descubrir y empezó a transmitir esto. O sea, Jacobo Greenberg tiene creo que 60 libros, de los cuales muchos así son tomos de 600 páginas que si no eres ingeniero, para empezar, no le vas a entender. Y ya deja tú si estudias temas de la conciencia. O sea, wow, es increíble. Hicieron unos documentales de Jacobo Greenberg y pues se los recomiendo muchísimo, en serio. Muy bien, gracias. Ok. Una No, muchas pregunta gracias. de Susana, que dice, ¿qué escuela? Bueno, aparte de que agradece por compartir tus conocimientos, Muchas gracias. pregunta, ¿qué escuelas esotéricas son abiertas a mujeres, si podemos encontrar alguna en la Ciudad de México? Pues Susana Vargas. yo diría que prácticamente todas. Lo que pasa es que es muy conocido que en el rito escocés, en la masonería, no se permiten mujeres. Sí hay logias femeninas y lo que sea, pero se tiene mucho tema con eso, de que las mujeres no son aceptadas. Y la verdad es que yo a todas las que he asistido, pues he visto, de hecho, generalmente hay más mujeres, porque pues son muchas veces las más interesadas por los temas de la conciencia, es lo que yo he notado. Entonces, pues realmente todo depende de lo que quieras. Está la sociedad teosófica, tú puedes llegar, ellos platican y te vas si quieres o puedes inscribirte. Está la Golden Dawn, ahí sí es formamos magos, ¿no? Entonces vas directo a hacer magia. Están los Rosacruces, definitivamente puede ser hombre o mujer. De hecho, te puedes inscribir como con pareja y trabajar juntos, lo cual es muy, muy buena idea. Está la Orden Martinista, está el Instituto Mundial de la Vida Impersonal, que es uno en el que mi tío bisabuelo escribía mucho y daba sus conferencias ahí, y pues también tienen muchísima información, solo que nadie los conoce. Hace poquito nos invitaron a una que se llama Orden de Mevlana, y es también sabiduría sufí, Turquía, o sea, es de Turquía esa orden, pero pues hay en México. ¿Qué otra? Hay muchísimas cosas, en la toltequidad también hay, y la verdad es que las sociedades realmente secretas, pues son tan secretas que ni yo las conozco, y que si se las dijera igual, pues no serviría mucho, porque no van a encontrar mucha información sobre estas. Pero las más importantes son las que mencioné, son las que de alguna forma tienen más gente y han pues tenido más orden con su enseñanza y la han sabido guardar más. El tema es que la gente empieza a enfocarse en otras cosas y a veces es más importante estar en la orden que trabajar para ciertas personas. Y ahí es donde ya no está chido. Pero es importante conocer cuáles son serias, digamos, porque también es muy fácil caer en un grupo de gente que se diga poseedora de conocimientos ancestrales o secretos, y que nada más se dediquen a timar, ¿no? Es muy, 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 muy común. Es terriblemente común. De hecho, justamente este tipo de asociaciones también tienen fama de que son cultos, que se van a suicidar, que hay orgías, que sacrifican niños. O sea, hay tantas cosas que se dicen porque pues la verdad es que sí son cosas que pasan. Yo por eso les mencioné principalmente pues tanto las que conozco como las que yo hasta donde sé, no hay ningún tipo pues de trabajo que nos haga mal. El tema es, a veces llegas a una de estas
sociedades, y aunque la sociedad sea excelente y lo que quieras, tal vez la persona por la que llegaste, o tal vez cierta persona a la que conociste, pues bueno, siguen siendo todos humanos. Entonces, errores, gente horrible y gente genial hay en todos lados. Sí, yo creo que tienes toda la razón, igual que en las religiones, ¿no? Pero pues no podemos negar que hay cultos o hay sectas claramente fanatizadas o que nada más aprovechan el dinero de la gente, como Pare de Sufrir y la Dianética y cosas por el estilo, ¿no? Sí, Toman exactamente. control de la conciencia o ¿cómo se llama? Del comportamiento de las personas para hacerlos hacer cosas a las cuales no están conscientes, ¿no? Exacto. Por eso hay dos cosas que creo que es muy importante recalcar para que no pasen esas, bueno, tres cosas importantes que creo que son esenciales. Número uno, hay que estudiar, hay que leer. Hay un axioma hermético que prácticamente dice lee, trabaja y lee, ¿no? Y sigue leyendo, porque pues esto es infinito, realmente esto no se acaba nunca, pero mientras más información tienes sobre estas cosas, es más difícil que te estafen. Eso por un lado. Por otro lado, esto trabaja el discernimiento. El discernimiento es prácticamente que sepamos distinguir entre esto me gusta, esto me suena bien porque me gusta y es mi ego hablando, o el ser, cuando algo realmente resuena con el ser, se siente físicamente, se siente en muchos aspectos, en un aspecto emocional, en un aspecto mental y físico, se siente cierta vibración especial. No sé cómo describirla para muchos, pero cuando agarras ciertos libros o cuando llegas a ciertos lugares, tú puedes poner atención y tú sientes que es lo indicado para ti. Eso es lo importante. Hay muchas cosas que no es que sean las mejores o las peores, sino que sean indicadas para tu camino. Entonces, esa es otra, el discernimiento. Y la otra es la voluntad. Que cuando llegas ahí también puede que tu ego te diga, no, mejor, pues ¿para qué vengo en sábado en la mañana aquí si puedo estar dormido? ¿Para qué Ajá. voy en domingo temprano si pues mejor, pues, o sea, hago una carnita asada? Entonces, nosotros tenemos que trabajar la voluntad. El trabajo es por todos lados y es duro. Muy bien. Mira, una pregunta muy interesante de Susana también. Ujú. ¿Y se consideran que las logias han sido politizadas? Sí, totalmente, totalmente. Pues es que antes era oye, los más ilustrados tienen que gobernar porque son los que mejor saben para lo que es bueno para el pueblo y porque saben de justicia y bla, bla, bla. Y entonces cuando todos los que están en la política están en eso, pues entonces dicen, yo quiero ser político, mejor me hago masón, ¿no? Yo quiero palancas, entonces pues ahí todos somos hermanos y entonces nos echamos la mano y entonces empiezan a hacer pues ya realmente cosas de gente que quiere estar en la política y robar. Es muy normal. La política es algo, o sea, yo digo básico en todas estas cosas, pero que no debe tomar el control de la logia, nunca, ni del movimiento. Sí, Pero pero bueno, tradicionalmente en México se ha hablado siempre de que los presidentes son masones, ¿no? y es que al menos el 80 lo han sido, el 80% lo ha sido. Empezando por Benito Juárez, Exactamente, exactamente. Porfirio Díaz, ¿no? Que propició la fundación de la logia en México. En Sí. fin, hay más bien mucha participación de políticos en la masonería, no como decías ahorita que quiero ser político y me meto de masón, ¿no? Este, Pues ahora sí es así, pero claro, antes era pues por el otro lado. Y ahora como tal vez no tanto en la masonería, pero sí en el tema oculto, o sea, se sabe que los políticos, sobre todo en México, claro que han ido con brujos, con chamanes, con toda cantidad de personas a que les hagan lo que sea para lograr lo que quieran.
pero han habido también del lado, pues del lado de la luz. Francisco I. Madero, pues no solamente era masón, Rosacruz, era espiritista también, principalmente era espiritista y le hicieron mucha burla por eso, pero pues es que estas cosas ¿quién es perfectamente bueno o malo, no? O sea, todos estamos en ese mismo camino, de repente pisas blanco, de repente pisas negro y Nadie es la cosa, químicamente puro. ¿perdón? Nadie es químicamente puro. Y ni química, ni Exacto. emocional, ni mental. O sea, tenemos este proceso de las iniciaciones, es un proceso justamente de depuración. Claro. Trabajas con el cuerpo. Si tu cuerpo no está bien, tus emociones tampoco y tu mente menos. Y viceversa, ¿no? Entonces, justamente es un proceso de depuración. Al final de cuentas, el espíritu es el que se va limpiando. Sí, o de alguna forma, porque te dicen también, el espíritu es perfecto, el espíritu no tiene que pasar ese proceso. El alma es lo que se purifica a través de las encarnaciones físicas. Okay. Son temas a veces muy complejos, pero sí, el espíritu que es único y perfecto, que es el mismo de todos, no necesita purificarse, él ya es. Okay. Nosotros purificamos lo demás que somos por medio del espíritu, justamente. Okay. Otra pregunta de Fernando Moreno dice, Diego, ¿qué libro de la masonería recomendarías buscar y leer? Uf. Hay muchos muy buenos y es que depende mucho, pero hay uno que me fascina, que es de justamente Blavatsky, de Elena Petrovna Blavatsky, y se llama El ritual, origen y evolución del ritual en la iglesia y en la masonería. Algo así. Origen del ritual en la iglesia y en la masonería. Es una cosa así, pero es de Blavatsky y está cortito, pero es de esos que neta, o sea, cada 3 palabras tienes que buscar, porque te explica ahí muchísimo cómo todo por ejemplo, en la religión católica, todo es de origen pagano. Entonces, empieza por el hecho de que el Vaticano se llama Vaticano porque ellos llegaron y pusieron ese lugar en un cerro que se llamaba Vatica, porque ahí había un templo dedicado a la diosa Vatica. Entonces es una diosa pagana y bueno, todo esto tiene mucho que ver, o sea, todo este tema de la iglesia tapando la información tiene que ver mucho con el minimizar el sagrado femenino y potencializar el masculino como opresor, ¿no? Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es recordar que, por ejemplo, en la iglesia, en la Biblia, primero dice que el principio fue el verbo y tal, y entonces habla que Dios creó, ¿no? Pero si nosotros lo vemos en origen, la palabra que se usa en hebreo no es, o sea, es Elohim. Esa palabra no significa solo Dios, significa Dios, diosa, dioses, Dios Padre, Madre. Y desde ahí que las malas traducciones van quitando todo, van Pues quitándole sí, todo lo esencial. al griego y luego así, ¿no? Van pasando y muchas de las interpretaciones son distintas. Exactamente. Efectivamente, los Elohim, es más, es como plural. Los dioses, Exacto. diosas, todos los Elohim. Ahora podrían ser los dioses no binarios. No, bueno. Bueno, termina en E, ¿no? Termina Dioses. en E, claro. Son Como dioses. dice diosas. Estos serían No, les dioses ese. diosos. Dioses. No son diosos ni diosas, son dioses. Bueno, hay otra pregunta de Susana. ¿Hay una edad en particular para introducirse en una logia? A los 8 años. No, no es cierto. Obvio no. No, pues depende. Depende. No, pero porque, vamos, no es una regla, pues. no, Es factible entrar en una logia a cualquier edad. ajá, hay muchas, es que depende cuál es, pero realmente no. Y sobre todo, lo que te piden generalmente en estos lugares es que seas mayor de edad.
y Sí, que o sea, tener conciencia y tener el criterio suficiente para saber a lo que vas, no ir a jugar, ¿no? No ir a exactamente, jugar o que vayas obligado por un adulto que te quiera exactamente. introducir a un culto o a lo que sea, ¿no? Exactamente. Ahora sí Básicamente no hay hay ciertas reglas. variaciones de la masonería que tienen sus como escuelas pequeñas. Digamos que los masones pueden bautizar a un niño como levatón y lo consideran así pues, como un masoncito que Ajá. eventualmente pues, es como su bautizo literal, ¿no? Y también tienen a los AJEF, que es la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, se fundó en Cuba. eh, y pues la idea de esto era que cuando estaban cazando a los masones, pues dejar la enseñanza a, a los jóvenes entre 14 y 21 años. Entonces ahí sí, pero no, generalmente no. Ya puse en el chat la referencia que diste del libro de la masonería, ¿eh? Para el que quiera y la puede. Súper, súper. Gracias. Gracias, gracias. A ver, pregunta, esta viene del Facebook Live. Ofelia Rodríguez nos pregunta, ¿los Rosacruces cuentan con una biblioteca? ¿Está en alguna sede física? Ah, pero qué pregunta. Pues hay diferentes pues niveles, claro. O sea, tanto, bueno, y no mencioné de hecho a los gnósticos, pero es algo muy, muy relacionado con todo esto. Tanto los rosacruces como los gnósticos, que ambos se consideran tanto rosacruces como gnósticos, eh, hablan de que hay, pues sí, obviamente hay bibliotecas importantes y bueno, la sede de los Rosacruces está en París, bueno, no en París, en Francia, pero no me acuerdo qué ciudad, pero hablan todos de que la verdadera iglesia, la verdadera fraternidad no es física. Y esto lo podemos ver también con el tema de los registros akáshicos, ¿no? O sea, tú puedes acceder a esta memoria del universo y eso es en donde estés, o sea, en todos lados está esa disposición, porque tú No es puedes física, acceder. no es que digas en la calle de Justo Sierra 24, no. Pues O sea, no, no. no hay tal porque por ejemplo, la agrupación Rosacruz, digamos, más próxima a la zona que corresponde aquí en Naucalpan, está en Cotitlán. Bueno, Yo, hay diferentes. Hay un pronaos. También tienen sus niveles. El nivel más como, bueno, de los más chiquitos es el pronaos. Y hay uno allí en satélite, un pronaos cerca de zona azul. No me acuerdo bien, pero ahí hay uno. Y hay otra por el Papalote Museo del Niño. ujú. Ahí está la gran logia, pero es Amorc. Entonces hay unas que son Amorc, hay otras que son la Orden Rosacruz, otras son la Fraternidad Antigua y bla, 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 bla. Pero sí, esas son las más cercanas, realmente sí están lejos todas. Ujú. Ahora, Ofelia también pregunta, ¿los colores rojo y dorado qué sugieren? A lo mejor no sé si estamos fuera de contexto o a qué se refiere, o a lo mejor a los banderines que tienes atrás, no sé. Este, Ok, ahora, antes de responder, les voy a pedir las grandes disculpas porque tengo que ir al baño rapidísimo, me estoy muriendo. Pero sí quiero regresar rapidísimo a responder esto, así que puedes entretenerlos un minuto y ahorita les contesto de esos colores. Vamos a contar. Uno, Corre, corre dos. veloz. Bueno, y Ofelia nos hizo favor de precisar justamente que en ese año, en el 90, creo se mencionó, pues el presidente era Zedillo. Ok. Y aprovechando los temas y el tema de la politización y todo esto, les comento que vamos a tener un programa que se llama Las limpias en la política. Ya ven que también es algo que se ha escuchado mucho de que cada presidente tiene su brujo, su De chamán cabecera. de cabecera, ¿no? Entonces, eh, hasta quienes resuelven casos, crímenes, lo que sea, pero
precisamente César Terol, que es parte del equipo, nos hizo favor de conseguir un conferencista que nos va a platicar de lo que representan las limpias, la práctica de las limpias en la política. Y esto es realidad o mito, ¿no? Entonces, ahorita les precisamos la fecha, lo vamos a ver. Listo, gracias por la espera. Adelante. Bueno, sí, no sé si se refiere a esta de acá atrás, pero en general los colores sí están muy relacionados con muchas ideas, muchos temas en diferentes culturas. Esto de acá es tibetano, pero en general, por ejemplo, en la Rosa Cruz, ¿no? Tenemos una cruz dorada y tenemos la rosa roja. Y tenemos la cruz roja, la cruz de Malta de los templarios, y tenemos la cruz roja que es, pues los que se dedican a recoger a los heridos y todo esto, ¿no? En tanto la psicología del color como una simbología y representación de nuestros deseos, todo tiene una importancia. El rojo está totalmente relacionado con la sangre, ¿no? En muchos aspectos. Está relacionado con la sangre, con la vida, con la fuerza, es vitalidad, es voluntad, es digamos, una fuerza muy, muy marcada sobre las cosas, pero sobre todo es vida. Y el dorado, si recordamos que los alquimistas trabajan con el tema de la transmutación, sabemos que el dorado está relacionado con el oro es el mineral más preciado, más elevado por sus usos también, o sea, desde la conducción de electricidad, se usa mucho para sanar, hay muchas cosas. No se Y el oxida. oro, disculpa, No se oxida. no se oxida, es maleable, o sea, hay muchísimas cosas y es todo un proceso esto de llegar al oro. Y el oro está relacionado con los reinos superiores, con la riqueza, con la abundancia. Los reyes tienen una corona de oro. El oro representa en general la victoria, el triunfo. Entonces, para los reyes es algo muy representativo. Y además, los colores juntos se puede decir que representan la más alta realización espiritual, porque digamos, en los minerales, el más elevado es el oro. En los animales, el más elevado es el águila. En los seres humanos, el más elevado, pues es el Cristo. Entonces, el águila o el león o el oro van a estar relacionados a este Cristo interno, que es la máxima expresión del ser humano. Y también se habla de la piedra filosofal. La piedra filosofal es roja, de hecho es un polvo rojo, no es tanto como tal una piedra, y representa también esta perfección. Entonces, tanto el dorado como el rojo pueden simbolizar la perfección y la más importante grandeza del ser humano. De hecho, lo decías al principio, uno de los propósitos de la alquimia, que el principal era convertir las cosas en oro. Exactamente. Y eso Pues de ahí, tanto material como simbólicamente. así es. Entonces, eso quiere decir que por eso tiene ese significado tan importante para todos. Y ahorita que fuiste a hacer una pausa, se habla de la politización y todo. Yo aprovecho para comentarles justamente el 23 de octubre tenemos una charla de limpias en la política y si son mitos o realidades. Entonces, de una vez para que lo vayan dando, si es que les interesa. Y definitivamente todo está muy relacionado en cada una de los grupos, de las órdenes, pues siempre hay gente más poderosa que otra y siempre hay gente pues, que utiliza estos medios para enriquecerse, para ganar poder, para cualquier cosa, ¿no? Controlar a los demás, etcétera, etcétera.
que es parte de lo que Diego mencionaba. Ahora, desde tu punto de vista, Diego, digo, tú has dado un repaso de todo lo que ha sido, digamos, las principales o un poco más conocidas, pero desde tu punto de vista, ¿cuál crees que ha sido la que mayor aportación ha dado en lo general, desde tu punto de vista, el aprendizaje que tú has obtenido? Órale, pues es que está difícil porque pues cada una ha tenido su propósito, ¿no? Y por un lado, creo que una de las que más ha contribuido ha sido la Sociedad Teosófica, porque eso fue un tema directo de hay que traer todas estas enseñanzas que siguen activas y llevan miles de años usándose en Oriente y ¡pum! Simplemente las traducimos al inglés, ¿sabes? Y entonces empiecen a leerlo gringos y mexicanos, ¿sabes? Y ha llegado a todas partes. Entonces, por un lado, creo que eso es muy importante y sobre todo porque Blavatsky, principalmente, pues puso, digamos, un nuevo estándar, puso un nuevo piso, ¿no? Para estos ocultistas. O sea, muchos de ellos, en cuanto empezaron a leer a Blavatsky, fue que dijeron, órale, qué locura. De hecho, se dice que Einstein tenía en su escritorio, en donde siempre tenía muchos libros, tenía un relajo, se dice que siempre tenía ahí un libro de la doctrina secreta, porque antes, mucho antes de Einstein, Blavatsky hablaba del átomo, de todas estas, de estos temas de la teoría de la relatividad. De hecho, o sea, la teoría de la relatividad se dice que pudo haberla sacado Einstein de la doctrina secreta. Por otro lado, los Rosacruces creo que han sido los más influyentes, porque han sido Rosacruces los que han fundado tanto la Sociedad Teosófica como la masonería, como la Golden Dawn. Entonces, yo creo que como tal los Rosacruces han sido los más importantes, porque en todo lo que mencioné, ellos tienen que ver en los templos de Egipto, tienen que ver en Grecia, tienen que ver en, bueno, en toda Europa. Eh, yo diría que los Rosacruces, pero por eso mismo también hay que checar bien, porque está o sea, hay tantas órdenes Rosacruz que saber cuál es, pues, digamos, la original, pues ya está complicado. Los verdaderos grupos internos ni siquiera, pues no, ni siquiera tienes que pararte en el edificio de la Orden Rosacruz. No, 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 no. Yo creo que coincido contigo en el aspecto de los Rosacruces, porque además ahí se aprende a desarrollar capacidades que el ser humano, que todos tenemos, pero que no aprovechamos, ¿no? Entonces, mucho del aprendizaje es cómo despertar esas capacidades que tenemos y no, a lo mejor mencionar algunas como por ejemplo los viajes astrales, como el acceso a los akáshicos, o sea, todo eso que puede sonar totalmente oculto y fuera de la realidad, ahí se enseña, ahí se aprende y no es un proceso sencillo. O sea, para ser, ya no digas un practicante, sino un aplicante, tienes que pasar 23 acciones que van desde lo físico y ciertamente no tienes ni que asistir, en mi tiempo me las mandaban por mail, te las mandan por mail y vas tú practicando en lo particular, en los tiempos que tienes libres, a la hora que te vas a dormir, etcétera. Entonces eso, aparte de que le ha dejado heredado a muchas otras órdenes, mucho conocimiento, también tiene la cuestión del desarrollo del ser humano con sus capacidades. Ahora decías de Madame Blavatsky, la sociedad teosófica, a lo mejor valdría un poquito de la definición de qué es la sociedad teosófica, que en lo que consiste en que todas las religiones tienen una verdad en común, ¿no? O sea, teo de Dios, ¿no?
La filosofía de Dios, teosófica, pues es de tocho, morocho, y todos van hacia, o todas pretenden ir hacia lo mismo, ¿no? No sé si puedes ampliarlo. Sí, claro. De hecho, el axioma más importante de la sociedad teosófica justamente dice, there is no religion higher than truth. No hay religión más elevada que la verdad. Y esto habla mucho de, pues, del origen de todas estas cosas. Siempre cuando empiezan estas cosas, nadie dice, oigan, aquí están las enseñanzas que yo inventé, ahí les van. Todos dicen, a ver, nosotros recogimos estas enseñanzas de tal, tal, tal. O sea, siempre que lleguen con alguien, digamos que les va a enseñar un tema espiritual, un tema de estos escondidos importantes, les recomiendo que pregunten cuál es su linaje. O sea, a mí me enseñó tal, que estudió con tal, que estudió con tal, que estudió con tal, que estudió con tal. En esta línea discipular, de repente nos podemos encontrar con que alguien te dice, pues yo estudié con alguien que estudió con tal maestro. Y entonces tal maestro, puede que tú digas, oye, pero ese tal maestro murió hace 3000 años, ¿no? Pero en estas situaciones, pues es todo un tema. Empezamos a ver las cosas un poquito más desde arriba. Para este tipo de cosas sí hay que llegar ya directo a quitarte las ideas de que la magia no existe o de que la reencarnación no existe. Y eso es algo que me gusta justo de los Rosacruces, ¿no? Que te dicen, a ver, practica esto durante tanto tiempo antes de iniciarte. Porque pues, si llegas, en la masonería pasa mucho, ¿no? Sabes que pues, prácticamente el único requisito de la masonería es que creas en un ser supremo, ¿no? En Dios. ¿Y cuántos ateos hay? En el rosacrucismo, lo ideal es que ya hayas comprobado, o sea, ya que tengas fe, no creencia, ya que tengas fe de que, oye, hice un viaje astral, fui a tal lugar, hice esto, he tenido ciertas experiencias místicas, pude ir a mis vidas pasadas, y estas cosas las puedes ir Aprendiendo descubriéndolo y tú solo. practicando, sí, claro. Sí, y no solamente es algo que nosotros, o sea, que digas, wow, yo ya sé mis vidas pasadas y listo, ¿no? O sea, el tema es que vas juntándote con estas personas, vas dándote cuenta, ok, en qué otras situaciones hemos estado juntos, vas descubriendo realmente tu vida completa, mucho, mucho más completa de lo que conoces ahorita, ¿no? Y en la sociedad teosófica, pues es muy de llegas y escuchas y hay círculos internos y lo que sea. Pero todas te dicen, el origen de esto es de por acá, es de por acá, es tolteca o es inca o es celta o es zen, hay budismo zen, hay budismo tibetano, hay budismo bon, hay... Es que hay una cantidad de cosas impresionantes. La rama no es lo importante es que encuentres esa información, que la practiques, que la compruebes y que puedas decir, oye, te vi en otra vida y que esa persona te diga, ah, yo también, es que tal, 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 ¿no? Y vas descubriendo esas cosas y puedes ver tus caras, puedes revivir esas situaciones, puedes revivir tu muerte, puedes encontrar traumas que tienes en esta vida originada en otras vidas. Puedes encontrar que en esta larga vida, esta cadena de vidas, tiene propósito. Y entonces recuerdas ese propósito, recuerdas en qué te quedaste y le sigues, ¿no? Sí, que otra vez, una cosa es el aprendizaje y otra cosa es nomás el dogma, ¿no? Que te digan, esto es el deber ser y ni lo cuestiones, ¿no? Eso es lo que es y lo que tiene que ser. Mira, gracias Gerardo, nos está compartiendo la liga de rosacruz.org, cómo ser Rosacruz. Ándale, esa es una de las páginas, pero hay varias. Chéquenlas todas. Pues no sé qué más, qué comentarios o dudas o qué nos puede.
quejas, felicitaciones, aportaciones. Donaciones. Estaría mejor. No. Un tip jar, ¿cómo se llama? Un Ajá, vasito de propinas, estaría bueno. ándale. ¿Alguna duda? Las que quieran. Una pregunta más, mi estimado Diego. Claro. ¿El Opus Dei es secta o no? Opus Dei. Bueno, es que hay que también, es que esto es todo un tema. Secta, estas cosas nos van a ayudar mucho a distinguir, ¿no? La palabra secta, la palabra culto, la palabra religión. Si vamos siempre a la etimología, a la raíz etimológica, nos vamos a dar cuenta de que no significan lo que creemos. Ahorita decimos cultos y sectas a las que pueden ser medio feas, ¿no? Pero realmente no es así. O sea, en origen, el culto se hace a una deidad o a algún personaje. Digamos que yo hago mi sociedad, que se llama los adoradores de Diego Durazzo, y entonces ellos me rinden culto a mí, ¿no? Entonces, el tema del culto es a quién le haces culto, ¿no? Y en el caso del Opus Dei, pues como tal es una organización, pues es católica, o sea, tenemos estas ramas cristianas católicas que ya, pues cada quien hace lo que quiera hasta cierto punto, ¿no? Pero secta también, por ejemplo, secta no es que sea una secta satánica, ¿no? Es que cuando también, por ejemplo, antes del concilio de Nicea, que Constantino decidió juntar todas las sectas gnósticas. Haz de cuenta que cuando murió Jesús, durante 100, 200 años, se hicieron tantos grupos de gente que seguía las enseñanzas, que de repente dijeron, oigan, esto tampoco puede ser. Entonces hay que separar todas esas sectas. Son sectas porque está seccionado, es sectario, son grupos. Y Tortas, pedazos, sí. ajá, son cachitos de algo, y las unieron y dijeron, ahora estas son las reglas, Jesús es único hijo de Dios y es todopoderoso y nosotros no podemos hacer eso. Desde ahí la base del cristianismo se cae al piso, y pues de ahí para después, o sea, desde ahí ya no servía, ¿sabes? Entonces, el Opus Dei se puede considerar una sociedad también, se puede considerar una religión. Bueno, es más, yo no lo consideraría como tal religión, porque la palabra religión viene de religar. Entonces, religarte a esa conciencia suprema es como tal la religión. No importa si eres judío, musulmán o tolteca, tu religión es la de la unificación con la conciencia. Entonces se dice que hay una religión. No hay religión más elevada que la verdad. Entonces, podrías considerar al Opus Dei como, sí, una secta católica, ¿no? Claro, claro. Y ya, pero hay mucho que ver detrás de las enseñanzas y de las prácticas. Sí, a lo mejor un poco más, es un sector más fanático de la religión, sencillamente. La palabra fanático, como por ejemplo, ¿no? O sea, es que me encanta. Todas estas palabras tienen un origen tan diferente a lo que creemos. Fanático, ahorita lo consideramos como alguien que sin dudar cree cierta cosa y se aferra a ello, ¿no? Con fervor, y no se molesta en comprobar si es verdad o no. De alguna forma eso es lo que consideramos a un fanático actualmente. Pero le empezaron a llamar fanáticos a los que limpiaban y cuidaban los templos, porque fanos es templo. Entonces, cuando hablamos de un profano, es alguien que está frente al templo. Y cuando hablamos de un fanático, es alguien que prácticamente vive en el templo. Entonces, ahorita tenemos la idea de que un fanático es alguien que simplemente no cuestiona las enseñanzas, cuando originalmente era alguien que vivía para las enseñanzas.
Bueno, y hablando de sectarismos no escisiones, sino más bien fanatismo religioso, hablando también de la religión católica, pues podemos nombrar los Caballeros de Colón, ¿sí? Claro, claro. Que son una fraternidad católica, pero que también, o sea, y sí son religiosos y son gente católica, pero al grado de la exageración, al grado de que si no, o sea, si no crees en lo que yo te digo, te puedo matar. Eso ya es un grado extremo. Un caballero de Colón es capaz de matar a su hijo si no lo convence de ingresar o convertirse en caballero de Colón. No sé si quieras agregar algo, pero... A ver, ese tema se me hace muy interesante. Hace años que no platico de eso, pero es Uh-huh. muy interesante porque pues, ahí como justamente hay pues una pelea, un tema importante de desinformación entre dos sectores importantes que son la masonería y los caballeros de Colón. Como en todas estas otras cosas, el origen de uno de estos grupos, pues es la fraternidad, ¿no? Y es el apoyarse y el transmitir la enseñanza. ¿Cómo se ha hecho durante tantos años? La enseñanza a veces la han transmitido a la fuerza y asesinando, ¿no? Y cosas así. Yo me acuerdo hace unos años, pues yo no iba por ahí diciendo, ay, soy no sé qué, ¿no? Pero me acuerdo que estaba con una persona que llegaba y le decía, ah, sí, él es masón, ¿no? Y digo, pues sabes que en algún momento pues, no te molesta porque por algo lo eres, pero hay que tener cuidado, ¿no? En esa ocasión se lo dijo justamente a un caballero de Colón, ¿no? Y, y ya después me dijo, ah, es que yo soy caballero de Colón. Y los dos así, ah, pues mira, qué interesante, qué cosas. Es un buen momento para preguntarnos cosas, ¿no? Se puso incómodo el tema porque los caballeros de Colón creen que los masones sacrifican niños y destruyen Ándale. la política y tal, tal, tal. Y los masones creen que el único, la única utilidad de los caballeros de Colón es matar masones, ¿no? Exactamente. Entonces, al final es gente que entra por sus propias razones y pues a los dos lados claramente les envenenan, ¿no? Yo a esta persona que conocí, pues no, definitivamente no puedo decirte que era un asesino y que mataría a sus hijos por ser otra cosa, Pues no, pero pero se supone que es una de las, ¿cómo se llama? De los principios. de sus principios, sí, sí, sí. Pero yo creo que al final ahí hay mucho tema también de desinformación, porque pues yo lo he visto así, sí, como que no he visto a un masón y un caballero de Colón hablar de eso, y en la situación que pude hablar de ese tema, pues me di cuenta de que así, no sé, él decía algo sobre el tema y yo decía, ¿en dónde escuchaste eso? Y yo le dije justo esas cosas y él me dijo, ¿en dónde escuchaste eso? ¿No? A ver, Entonces, está cañón. ahora, en beneficio del grupo, nada más, precisamente se llaman Caballeros de Colón porque pretenden el, convertir en doctrina pues no, iba a decir las enseñanzas o el propósito, el logro de don Cristóbal Colón. O sea, ¿qué es el logro o qué es lo que logró finalmente Cristóbal Colón? Que la religión cristiana o católica se llevara a muchas partes del mundo, como en este caso América, ¿no? Eso era lo que se busca. Entonces, como ese es el propósito, de ahí el fanatismo. Ah, pues como Colón logró esto, gracias a él llegamos a otro continente, pues la tarea de nosotros es convertir a todo el mundo al cristianismo. Y eso es amparados por el descubrimiento y el espíritu de Colón. Una pregunta de Susana: ¿es posible ser parte de diferentes escuelas iniciáticas? Claro. Sí, claro, o sea, se puede ser precisamente Rosacruz y masón o lo que sea, o sea, a menos que alguna de las doctrinas lo impida, en lo general no hay un conflicto, ¿no? Y Es más, aunque lo impida, puedes hacer lo que quieras, ¿no? pero en lo general se pueden hasta complementar, ¿no?
Exacto. Sí, Luz, yo de hecho recomendaría que lo hicieran las más posibles para que vean la diferencia. No se casen con sí, ninguno. claro. Sí, bueno, Luz dice súper interesante. Héctor Parra, muchas felicidades, excelente programa. Y pues ya vamos llegando al final. Si alguien quiere comentar o hacer un último comentario o pregunta, si no, ya vamos hacia la última parte. ¿Tú, Diego, quieres hacer un comentario final? Pues si alguien quiere preguntar algo, prefiero contestar la pregunta. Si no, claro que puedo decirlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que si das clase de reggaetón. Claro, perreo intenso. Claro que sí. Pues no, realmente me gustaría decirles que estos temas, fuera de que son interesantes y alimentan a veces mucho el morbo, sí me gustaría que lograran profundizar en la importancia de esto, porque no necesitan, y esto es importante, no necesitan introducirse a una orden esotérica para practicar la espiritualidad, para desarrollarse y para autorrealizarse. No es necesario. Existen guías y puedes ir a los templos que quieras y puedes ir a las ceremonias que quieras, pero no es necesario. Lo importante es que aprendamos las técnicas que todos ellos enseñan, las apliquemos y nos demos cuenta de qué es lo importante, qué es conectar con nuestro ser, qué es trabajar energéticamente, qué es purificarnos, qué es pues realmente trascender. O sea, ese es el propósito. Las órdenes están puestas para que guíen, porque sin guía, pues no tendríamos ni leyes ni nada y cada quien estaría haciendo lo que quisiera. Realmente el problema de querer es que es ego, ¿no? Es que el querer o satisface o frustra y no llegas a una evolución realmente profunda. Del dolor nace también la conciencia. Entonces, yo les digo, trabajen, mediten, intenten sobre todo meditar, intenten hacer conexión con su ser, pidan cosas. Suena loquísimo y suena súper tonto, sí, por rezar y por lo que quieran, pero bueno, ustedes compruébenlo con convicción, pedir algo, así que les muestren el camino, que les muestren. Si ustedes están dispuestos a escuchar, llegarán los labios de la sabiduría que, que nos mostrarán el camino. Ahora, el tema del abuso dentro de las logias. Pues es que hay diferentes tipos de abuso, ¿no? Pero no sé si hablas de abuso sexual o de abuso de poder o estafar, pero pues es que hay muchas cosas. Hay muchas personas que ahorita de hecho se hizo muy asexual. Sexual, dice, sexual, sí. También es todo un tema porque hay situaciones en las que pasa tanto en cualquier religión, ¿no? En la iglesia, en lo que sea, que llega el padre o que llega el maestro o llega el gurú, quien sea, y te dice, oye, ¿qué crees? Pues si tienes sexo conmigo, vas a estar en contacto con Dios, ¿no? O por decirlo muy bonito, o sea, hay cosas realmente horribles que hacen y hay niveles muy feos en cuanto pues a rituales, a ciertas órdenes pues digamos, con ideales negativos, que claro que hacen sacrificios humanos, animales, violaciones, torturas, cosas horribles. Y eso no es lo que queremos estudiar. Y pues para alejarnos de eso, simplemente yo recomiendo, estudien las cosas que están relacionadas con la gran fraternidad blanca. Lo que está fuera de eso, pues puede ser muy engañoso. La gran fraternidad blanca lo puedes encontrar tanto con las enseñanzas de Quetzalcóatl como las de Zoroastro y las de Buda.
Entonces, no es un grupo en específico cultural, sino el origen de estas órdenes. Y pues sí, con estas otras prácticas hay cosas realmente horribles. ¿Qué sanciones hay dentro de la logia en caso de ser detectados? Bueno, pues yo creo que ahí depende de cada cosa. Nada, depende tanto de la logia, por ejemplo, digamos que en Valle de México, ¿no? Que es la gran logia de Valle de México, la más importante en México, de masones. Ahí hay otras, ¿qué? 300 logias. O sea, y cada quien tiene sus propias reglas y pues es que depende. Es gente, al final son personas, todos son seres humanos. En general, en unas de estas órdenes es impensable que haya abuso sexual, simplemente es impensable. No hay reglas contra eso porque no lo... Como que no está obligado, ¿no? O sea, más bien ni se quisiera pensar en eso, ¿no? Pues, ajá, o sea, es que si tú estás entrando a perfeccionarte y a irte de los vicios y a ser mejor y tal, Ajá. pues no vayas ahí, ¿no? Mejor ve a un antro. Es como meterte a practicar un deporte esperando que alguien te enseñen a consumir drogas, ¿no? Por decirlo. Pues no coincide con el Sí, propósito. Hay Pues, otras cosas, pero sí. ¿Perdón? ¿Qué? pues creo que llegamos al final de las preguntas y pues, agradecerte, Diego, nuevamente tu participación y además mucha información muy rica. Gracias. Ya habrá oportunidad de otros eventos para que pues sigamos platicando de todo lo que queda en el tintero, ¿no? Gracias nuevamente. Y ahora si quieren prender sus cámaras para la foto, si no quieren tampoco están obligados. Esto no es una secta. Pero quien quiera prenderla, pues órale, ¿no? Parece que no, los que están, mira, sí. Ya empezaron. Muy bien. Es que ya se están durmiendo. Hola. Hola. Pues ven allá con los que estamos. Tomamos la foto. Cada quien. Whisky. Digan chido. Una, dos, tres. Muy bien. Y si me permiten, ya nada más les presento lo que sigue dentro de nuestros foros. Y justamente algo que mencionó Diego es, bueno, ya no la. El 11 de septiembre, que es nuestro próximo foro, tenemos a Javier Bautista con Sonidos Sagrados, la música de las esferas, que es un tema muy interesante. Y el 25 de septiembre tenemos como invitada a Gaby Solís con un tema novedoso que se llama Life Ecology. Entonces esperamos que nos acompañen. Ahí estaremos órdenes y como ya saben, corran la voz para que más gente se une a nosotros. Creo que los que asisten no se aburren o encuentran cosas muy interesantes. Entonces, en la medida de que podamos multiplicar nuestra audiencia, pues será mucho mejor para todos. Muchas gracias. Buenas noches y algo que quieran decir, Ricardo, César. Gracias, Diego. Muy, muy padre exposición. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches. Buen gracias. sábado. Pásenla bonito. Bye. Bye.